Siempre es un placer estar con amigos, mantener pláticas dinámicas, interesantes, críticas, alegres, bueno, novedosas también. Estamos la mañana de hoy con el doctor David Romero Camarena desde el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Campus Morelos. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Susana. Un placer estar contigo y con quienes nos escuchan y nos ven, desde luego. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes que se suscriben al canal de YouTube Despertar Conciencia. Fíjate que en estas charlas de qué va ganando, si Netflix o qué plataformas, YouTube es lo de hoy y Despertar Conciencia crece gracias a todos ustedes. Así es que por favor inscríbanse. Y hoy tenemos un tema que por supuesto que da mucho de qué hablar, pero da de qué hablar desafortunadamente a veces desde la pseudociencia. Se ha utilizado una palabra como revivimos, una especie extinta, casi casi que ya se están imaginando el tiranosaurio entrando por acá o tumbando el CCG y momento, tomemos respeto con las palabras. Doctor, tú eres un experto en ciencias genómicas. Sí, ciertamente ha causado mucho revuelo toda esta historia de lo que llaman la desextinción, perdón, del lobo terrible. El lobo terrible. Pero es que el nombre está taquillero, por supuesto, para las plataformas y la comunicación, o las pelis, o la ciencia ficción. Pero sí, efectivamente estamos hablando de un lobo que vivió hace. 10,000 años, hace mucho, mucho tiempo realmente. Se extinguió hace 10,000 años. Y la noticia es, lo revivimos. Pero es ahí donde debemos tomar cuidado y no es la palabra exacta, no es revivir una especie. Eso hoy sigue siendo imposible. Es correcto, ciertamente no es posible. Desapareció hace 10,000 años, pero desapareció no solamente el lobo, desapareció también el ambiente en donde estaba, el entorno en donde estaba, las familias con las que interactuaba. Todo eso forma parte de lo que es una especie actualmente. Sin eso es imposible revivirlo. O sea, estás diciendo algo muy importante. Hoy tenemos distintas especies, somos distintas especies, pero todo lo que nos rodea es el entorno y ese entorno también facilita o es parte de nuestra adaptación. Tema importantísimo evolutivamente hablando. Es correcto. Y sí, mira, qué bueno que no estamos solos en este mundo, ¿eh? Estamos todos acompañados. Nuestra especie, la manera como actúa nuestra especie, también debe mucho a su ambiente, a la temperatura en la cual está, las otras especies con las cuales interactúa, las especies de las cuales depende para su sobrevivencia. Lo mismo es para el caso del lobo terrible, que sí, ciertamente es muy atractivo, llama mucho la atención, el uso de términos también llamó mucho la atención, pero sí es importante ser preciso como para saber qué es lo que podemos hacer. Y entonces, a ver, por favor, desmenúzame esa historia. Quiere decir que esta es una empresa Sí. que se topó por ahí con alguna reminiscencia del lobo terrible. Eso no es así. ¿Cómo sucede? Y ya en laboratorio también iremos con el abecedario de la vida para poder entender de lo que estamos hablando cuando escuchamos esta noticia que malamente se ha llamado revivir al lobo terrible, cuando realmente son otras técnicas, que eso sí es afortunado. Sí. Ciertamente es una compañía, Colossal Biosciences es el nombre que tiene, y la intención de esa compañía es el utilizar metodologías actuales de ciencias genómicas para problemas que puedan ser de interés para el humano. Pero ciertamente es una compañía que está arrancando, entonces es una compañía que también le interesa la mercadotecnia. Es una compañía que trabaja ciencias genómicas, palabras clave y en las que nos vamos a detener. Ciencia, pues sí sabemos que es conocimiento, que tiene metodología, que es la forma objetiva de reconocer problemas, de poderlos analizar, repetir, comprobar. Ujú. Pero una compañía, es decir, una empresa que haga esto, como, como que quiere vender. Fíjate que muchas cosas se pueden hacer. En la práctica, cuando hablamos de genómica, hablamos de trabajar con el material hereditario que tienen todos los organismos. Ciertamente nuestro material hereditario nos da posibilidades como para hacer cosas, posibilidades de funciones.
Por ejemplo, hay Material. bacterias que son capaces de resistir antibióticos, hay bacterias que son capaces de producir compuestos que son importantes para el humano, hay animales que hacen también lo mismo. Todo eso está, la posibilidad de hacerlo está en el material genético de cada organismo individual. Lo que desean hacer las ciencias genómicas es conocer esas partes y tratar de empezar a utilizarlas en nuevos contextos, en nuevos organismos. Seguramente nuestra audiencia ha oído hablar de bacterias que producen insulina. Se toma un gene para producción de insulina, una hormona importante para tratar diabetes, y se coloca no en su entorno natural, que es en un humano o en una vaca o una cosa del estilo, se coloca en el interior de bacterias, con lo cual usted puede tener ahora una bacteria que produce insulina, y eso abarata la producción de insulina. Doctor, perdóname, pero es que eso lo cuentas, sé que existe, conozco tu laboratorio, el Centro de Ciencias Genómicas, pero cuando lo platicamos allá afuera parece fantasía. Ujú. Pero esto es una realidad, o sea, la humanidad sí está trabajando hoy con los genes. Cuando hablamos de los genes, es que puede ser la sílaba básica del gran alfabeto de la vida. Es decir, plantas, animales, todo lo vivo tiene genes y entonces tiene genoma y podemos leer nuestro genoma. Es decir, sabemos cómo está escrito si hacemos el juego de pensar que el genoma se escribe con 4 letras que conforman un abecedario. Es correcto. A, T, G y C, adenina, timina, Timina, guanina guanina y y citosina. citosina. El orden en el cual están es lo que permite que un gen produzca una proteína en particular, un compuesto en particular que va a ser útil. Ahora bien, el conjunto de genes se le llama genoma, pero el genoma más pequeño es enorme. El Ima- genoma más pequeño es enorme. sí, ahí voy. El genoma de la bacteria más pequeña tiene 500,000 pares de bases, 500,000 de esas letras, una detrás de la otra. Y eso es muy pequeño, pero imagínenselo ustedes en términos de un libro, serían libros enormes. Imagínenselo en términos de cantidad de información, son 500 megas. Le vamos subiendo y en el caso de humanos, por ejemplo, estamos hablando de 3,000 millones de pares de bases. Ahí ya no pensemos en libros, son demasiados libros, pero aún así, cuando lo pensamos en términos de información, son 3 gigas de información. El humano no es capaz de analizar eso nada más leyendo. El texto parece muy aburrido. Necesitamos necesariamente computadoras como para poder analizar eso. Es un trabajo tanto biológico, experimental, como computacional. Claro, entonces es un mundo de datos y de información que si volvemos a la vida, esta, la humana, la de a pie, pues son esos acomodos los que van a dictar, por ejemplo, el color de mis ojos, la forma de mi estructura ósea, o sea, todo lo que vemos del exoesqueleto, por ejemplo, o en las plantas igual, lo que determina el color de las flores o la forma de una hoja o incluso las raíces y las comunicaciones ahí abajo en el subsuelo. Hasta más qué tan sensibles somos a enfermedades, qué también podemos defendernos de toxinas en el ambiente. Hay variación genética. Algunas personas son muy buenas para protegerse de toxinas, otras no. Pero ojo, eso es lo que nos da el genoma. Depende de nosotros, de nuestro ambiente, si efectivamente las posibilidades se van a realizar. Por ejemplo, puedo ser perfectamente bueno para quitar toxinas del ambiente. Se hace en las células de mi hígado. Pero si yo me estropeo mi hígado a través de beber sin taza, no sirve de nada un genoma con esas capacidades. ¡Qué barbaridad! Yo soy yo y mi ambiente, junto. Yo y mi ambiente, y el ambiente incluye lo que consumo, lo que respiro, lo que descanso, lo que escucho. Correcto. Es importantísimo el ambiente. Sí, Volvamos a ese lobo terrible. vamos. Entonces, ¿qué pasó en esa compañía? ¿Cómo y de dónde toman unos genes y luego cómo es que toman otro y cómo los mezclan? Descríbenos a manera muy terrícola de a pie. ¿Cómo pasa eso, Doc? Desde luego, algo que desapareció hace 10,000 años no es de que esté el cadáver del lobo por ahí tirado con su DNA y todo, ¿no? Con su ADN, perdón.
Digo, lo que hay son fósiles de lobo, huesos que quedaron envueltos por piedra, perdieron sus componentes originales y sustituyeron por piedra. Algo de DNA se preserva dentro de eso, algo de material genético está ahí. Pero obviamente eso fue hace 10,000 años, está muy degradado. Ya no es una fibra larga la cual pueda leer de principio a fin. Son pequeños fragmentos. Como encontrar unas hojitas de libro. Exacto. El símil es bastante bueno, son unas hojitas de libro. Y obviamente un solo fósil no les da todas las hojitas del libro. Claro. Necesitaron tomar fósiles de diferentes lados y combinar la información que estaban obteniendo. Eso ya de por sí es un logro, ¿eh? Poder tomar DNA de fósiles tan antiguos, tan degradados, obtener secuencia, que es el orden de las bases sobre el genoma, y poderlo ensamblar, requirió un trabajo bastante fino, requirió evitar contaminación con DNA ambiental y requirió poderlo ensamblar en computadora. Entonces eso ya es un logro científico. Ahí me salta, porque me voy imaginando bien el resto fósil claro, se logró fosilizar porque una piedra lo cubre, pero hasta ahí estoy imaginándome materia. Ujú. ¿En qué momento la materia, ok, la guardas en una caja Petri o yo no sé dónde, pero en qué momento la conectas eso con las computadoras? Okay. Y también el ensamblaje. ¿Cómo lo ensamblan? Si es algo tan pequeño, tienen unas pinzas mini mini. No, fíjate que es hasta más fácil que eso, pero bueno, vamos por partes. Dentro del fósil puede haber algo de DNA. Para que el DNA se preserve, por lo general es en huesos bastante densos. Buscan ese tipo de huesos dentro del fósil, perforan el hueso y extraen de ahí lo poco que queda de DNA. Es poco DNA, hay que multiplicar la cantidad de DNA que está ahí dentro. Y ahí hay algún compuestos que se utilizan para hacer algo que se conoce como reacción de cadena de polimerasa, en la cual lo que pueden hacer es como fotocopiar la cantidad de información que está ahí. O Sí, sea, traducen eso en las letritas que decíamos hace rato. correcto. C, G, Ah, T, ah, A. en su respectivo orden. Ahora, ciertamente, como decía hace un rato, son hojas o fragmentos de hojas lo que recuperan. Aquí el chiste es de que en la muestra siguiente, probablemente las hojas son como traslapadas. Puede ser de que aquí se lea una frase que empieza a repetirse en la hoja que sigue. Si con computadoras busco esas que puedan unirse, empiezo a hacer un texto cada vez más largo. Y es esa red de polimerasa. Polimerasa sirve como para aumentar la cantidad de DNA, pero una vez que tiene la secuencia, una vez que sabes cuál es el orden de las bases, aunque el segmento sea pequeño, si los segmentos son traslapantes, los puedes ir uniendo por computadora. Ya. Esto es porque es una especie de traducción del orden de esos genes y entonces yo hago un modelo en la computadora y es ahí donde lo replico, lo mezclo o incluso lo invierto, pero la cosa es que lo acomodo como acabas de Sí, describirnos. imagínate que toman una hoja y dice en un lugar de, y en la siguiente secuencia que encuentran, lugar de la mancha de cuyo nombre no, Quiero acordarme. puedes empezar a ensamblar, precisamente porque hay patrones repetidos. ¿Eso podemos hacer los humanos hoy? Eso se puede hacer y curiosamente se puede hacer ya desde hace 20, ya casi 30 años, Estamos por cuando cumplir fue por 30. secuenciarse, cuando se logró secuenciar el primer genoma, el de una bacteria. Pues este es un mundo maravilloso, real, y lo podemos estudiar y podemos trabajar en él. Y hay universidades, hay centros de investigación y hay empresas, Sí, como en el caso de el lobo terrible. Doctor, pero por ahí dicen que ya obtuvieron estos trozos del ADN del lobo terrible extinto hace miles de años. Y después toman otro genoma de un lobo actual. sí. Para poder hacer eso, que es el segundo logro que tiene la compañía, tenemos que entender que todos estamos conectados por evolución. Tenemos ancestros comunes y hay especies que están muy próximas debido a que poseyeron un ancestro común. Los lobos terribles,
los lobos actuales tienen un ancestro común. Obviamente se fueron haciendo diferentes, empezaron a cambiar la secuencia de sus genes. Pequeños cambios, pero lo suficiente como para hacerlos especies diferentes. Entonces lo que hicieron es, bueno, ya sabían la secuencia o una buena parte de la secuencia del lobo terrible. Se conocía ya la secuencia del lobo gris. Su pregunta fue, ¿qué tanto se parecen los dos genomas? ¿Son iguales? ¿Son distintos? No, no son iguales, son un 4% de diferentes. 4% nada Solamente, más. sí, Es poco. es poco. Es tan poco como la diferencia que hay entre el genoma de humanos y chimpancés. Somos primos. Somos primos, claramente primos, pero obviamente somos de familias un poquitín distintas. Se puede apreciar la diferencia. Y lo mismo pasa con lobos terribles y lobos grises. Obviamente no tienen una secuencia completa, armada, no tienen células de lobo terrible. Lo que tenían era la información. Entonces ahí alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si tomamos esas diferencias que existen del lobo terrible y se las ponemos al genoma del lobo gris? 4% de diferencias son centenares de miles de diferencias. Sí. Entonces aquí tuvieron que ser como muy cautelosos de qué era lo que metían. Metieron 20 cambios en la secuencia Del lobo gris. del lobo gris que existían en la secuencia del lobo terrible. Todo lo demás lo ignoraron. ¿Por qué solamente esos 20 cambios? Porque afectaban genes que sabían que condicionaban el color de piel, el color del pelaje, perdón, del lobo, porque sabían que controlaban el desarrollo de musculatura del lobo. Los lobos terribles eran blancos, eran corpulentos, una mandíbula mucho más grande que la de los lobos grises. Eso lo podían inferir en base a los cambios. Pueden decir, este cambio ayuda para el color de pelaje. Este cambio tal vez ayuda para el desarrollo de musculatura. Y se concentraron en meter esos cambios. Perdón, Doc, pero entonces no es no es tan al tanteo. No. O sea, ya está muy estructurado en qué secuencia, en qué segmento hay que intervenir. Sí. Si en este momento ya pueden saber eso, obviamente hay cosas que no saben, que no sabemos nadie, ¿no? No sabemos cómo será el desarrollo de estos lobitos, que son 3. Suponíamos que iba a ser similar porque en realidad estábamos metiendo los cambios del lobo terrible en células del lobo gris. Eso fue lo que hicieron. Tomaron células, ¿de dónde las sacaron? De la sangre del lobo gris. Y con esas células de la sangre, ahí fue donde hicieron la intervención, en el genoma de esas células de la sangre. Sé que suena Sí, como le hicieron, ¿no? Sí. Porque hay un tercer elemento para todo esto. Los bebés nacen aquí adentro, en la Correcto, pancita de una madre. correcto. ¿Se ocupó algo así? Se ocupó algo así, pero en un siguiente paso. Vamos por partes. Toman células de la sangre y dicen, quiero meter este cambio en esas células de la sangre. En este momento hay una metodología que se conoce como CRISPR-Cas, que tiene una función muy interesante. Es como si fueran unas tijeras moleculares que llegaran y cortaran en un sitio particular del genoma. Pero para lograr eso le tengo que decir cómo llegar ahí. El sistema es increíble. Digo, si lo hubiéramos tratado de diseñar los humanos, no nos sale así de bueno. Pero lo que tiene este sistema es una proteína, un compuesto que lo que hace es cortar el material genético, pero solamente lo puede hacer cuando se une a algo que es parecido al DNA y se pega a su blanco en el DNA. Entonces, en ese sentido, solamente corta donde debe. Esto es impresionante y doctor, perdóname, pero haz de cuenta que tengo aquí como las voces de toda la comunidad, no especializada. Y entonces muchas veces escucha, ¿ya estamos jugando a ser Dios? No, más bien quisiéramos serlo, pero no, en lo absoluto. Porque en realidad no podemos ser más que cosas relativamente limitadas, muy sorprendentes. Meter esos 20 cambios, lo que tuvieron que hacer fue cortar en este punto y darle la información como para que reparara ese corte. Información que venía de dónde, de lo que inferimos de la secuencia del lobo gris, del lobo terrible, perdón.
Eso lo tenemos que hacer 20 veces en diferentes puntos del genoma y no nos debe de fallar. No debe de perderse nada más de genoma. La compañía no nos dice cuál fue su tasa de éxito haciendo esto. Nos Doctor, dice el resultado final, pero no nos dice cuál fue su ustedes eficiencia. reportan sus hallazgos, la novedad del conocimiento a través de artículos que tienen un arbitraje, es todo un procedimiento. Y yo he escuchado que esta empresa no tiene ninguna publicación. No, en este momento no han publicado lo que hicieron, solamente ruedas de prensa y sí es lamentable que estemos en ese punto. Normalmente lo que se busca es que sean analizados por pares en una revista científica. Una vez que sean aceptados, se hacen todas las ruedas de prensa que quieran. Aquí se fueron al revés. Hicieron primero la rueda de prensa y después enviaron el artículo, que todos estamos deseando verlo para ver los detalles. Pero la regulación de la ciencia sucede en muchos países en instituciones públicas. Y esto tiene controles desde la política pública también. Desde la iniciativa privada, los juegos son diferentes y las regulaciones son más dictadas por Hacienda o otro tipo de fiscalización del uso del recurso y de tus ganancias. Aquí me parece que el cambiar la metodología es porque sigue estructuras diferentes, Sí. de lo público, del conocimiento, a la privatización de, no sé exactamente con qué fin. Para en el área pública es más importante el conocimiento y el uso del conocimiento para bien de nuestras sociedades. En el área privada es importante la comercialización, es importante el crecimiento de la compañía, no tanto la transparencia en la información, porque al final están desarrollando algo que van a querer utilizar de manera comercial. Entonces ahí, a menos de que patenten, en cuyo caso ya tendrían que hacer completamente público todo, no suelen ser tan abiertos. ¿Y eso quién lo va a regular? Al final lo van a regular los gobiernos, lo cual es un poco preocupante, dado que será el gobierno de Estados Unidos. Y más ahorita que trae un sesgo y un castigo económico con la ciencia. Absolutamente sí. Sí, parecerían estar en contra de la ciencia. Pues eso no me gusta mucho. Los hallazgos y lo propositivo de esta noticia, que sí es un suceso, es interesante. El uso del lenguaje debe ser cuidado y Mucho. pertinente, pero la verdad es que mercadológicamente lo lograron. Decir, revivimos una especie extinta, es muy llamativo. Pero como estamos viendo, en realidad no. En realidad lo que hicieron fue modificar el genoma del lobo gris para que se pareciera al lobo terrible. Pero el parecido es pequeñito en este momento. Es un parecido más bien de físico. No sabemos qué tanto de actitudes, de comportamiento, de salud inclusive. Pero a ver, nos quedamos más bien, metimos 20 modificaciones en células que sacaron de la sangre del lobo gris. Tú decías hace un rato, bueno, ¿y eso cómo llega hasta producir lobitos? Si las células de la sangre no pueden producir lobitos tal No se cual. embarazan. No. Lo que hicieron fue, y ese fue el tercer logro, utilizar una técnica que se conoce como clonación. Tal vez nuestra audiencia haya escuchado de la clonación de la oveja Dolly en el 97, Famosísima en nuestros tiempos. ¿sí? En el cual, para hacer a Dolly, lo que hicieron fue tomar una célula de la ubre de otra oveja y lo que hicieron fue tomar un óvulo de oveja, le quitaron su material genético y le metieron el material genético de esa célula de la ubre. Al implantar eso en la oveja fue cuando nació Dolly. Y algo similar fue lo que hicieron ahora, pero con lobos. Pero entonces fue clonación, estrictamente hablando. El último paso fue clonación estrictamente. El último paso. Hemos enunciado 3 pasos. El primero es encontrar en fósiles esos genomas tan antiguos. Correcto. Entonces, eso sí puede ser. Después fue mezclar esos genes, pocos de la especie tan antigua como el lobo terrible, con un lobo gris actual. Correcto. Y el siguiente fue clonarlos. Y esto sucede con un útero prestado en Sí. laboratorio. Con un útero prestado, lo que hicieron fue tomar ¿El útero de quién? ¿De una perrita? de una perrita. Tomaron óvulos de una perra, le quitaron la información genética de esos óvulos
y le inyectaron la información genética del lobo gris modificado para ser terrible. ¿Sí? Tuvieron que hacer eso con 480 óvulos diferentes. ¿Por qué con tantos? Porque en realidad cada vez que lo implantaban en una perra, la mayoría de los casos no se desarrollaba hasta una lobita o lobito. Entonces la eficiencia es como del 1%, solamente en 1% de los casos obtuvieron esto. Y nacieron Rómulo, Remo y Calesi, que son los nombres de los Tres. dos lobos y una loba que nacieron. ¿Y cómo le llamamos lobo terrible gris En este momento yo le llamaría lobo gris con semejanzas al al lobo terrible? terrible. Lobo gris terrible tal vez pudiera ser, pero no Lobo es terriblemente gris. terriblemente gris. Sí. Pero sí, tal vez es importante subrayar de que en realidad no es de que hayan revivido la especie. Lograron traer a la vida algo que tiene cambios que tiene la anterior especie. Y ahí sí, obviamente hay que echarle un ojo a ver qué es lo que se desarrolla. Claro. Doctor, me encanta que nos cuentes esta historia, que tengas paciencia y tiempo para llevarnos de la mano y reconocer lo mucho que avanzamos en el conocimiento y todo el potencial humano que tenemos para trasladar, analizar, entender, probar, reutilizar y seguir generando conocimiento. Hay una palabra que todo el tiempo tengo presente aquí y se llama ética. Y por supuesto que en compañías privadas, que en las universidades, que en la sociedad, sí tenemos que pensar en qué es y qué hago con lo que sé y cómo lo ocupo. Y entonces aquí viene un reto para la sociedad, para la humanidad entera. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque sí, hay varios aspectos éticos que tuvieron que cuidar en esto. Primero que nada, el tratamiento de los propios animales que nacieron con esto. No son juguetes, no son Están aparatitos, vivos. están vivos. Independientemente de que tan bien o mal se vayan a desarrollar, tienen sentimientos, tienen instintos, sienten dolor. Entonces, en ese sentido, sí hay que cuidar el bienestar de esos animales para el primer golpe. Y eso es algo que hasta donde entendemos está haciendo bien la compañía. Está cuidando bien su salud, le está dando un espacio lo suficientemente amplio como para su desarrollo, no están martirizándolos de ninguna manera. Ese es el primer aspecto, pero los otros aspectos son inclusive hasta más inquietantes. Estamos trayendo a la vida algo que contiene cambios, algo que es diferente a lo que es el lobo gris. No podrá ser eso dañino para humanos, ambiente, sociedad. ¿Cómo podríamos saber qué es lo que va a pasar Hasta si no tener lo hacemos? consecuencias. Sí, hasta tener consecuencias. Eso sí es inquietante, tienes toda la razón. Y debemos estar informados y debemos de despejar nuestras dudas y desmenuzar la información como nos llega. Porque los comentarios comunes en otros compañeros comunicadores, por ejemplo, es, pero entonces quiere decir que ya vamos a ver pterodáctilos volando. Entonces hay otra palabra que pongo en la mesa y es ciencia ficción. Es distinta. Que es distinta. Sí, obviamente ciencia ficción a todos nos atrae, es bonito soñar con otras cosas, pero creo que hay que aterrizarlas como para ver qué es lo que es posible y hasta dónde llegan los límites. Cierto. Y seguramente muchas veces pensamos, es que o sea, hace 50 años pensábamos que era ciencia ficción, que ustedes se comuniquen por un aparatito, y hoy es realidad la ciencia ficción. Entonces, esto nos debe de a todos seguir haciendo observadores, seguir siendo analíticos y buscar buena información para seguir observando, analizando, opinando y participando de todo lo que hacemos en esta sociedad humana. Sí. Ahora, hay gente que dice, bueno, no debemos de permitir que haya ningún cambio en nuestro material genético. Nuestro material genético debería de mantenerse sin tocar. El nuestro, el de los humanos, el de El los del maíz. animales, el del maíz. Pero también habría que recordar que los cambios en nuestro material genético ocurren independientemente de lo que hagamos. Ocurren. Ocurren. Simplemente cada vez que se multiplica una célula, por ejemplo, en el caso de una célula humana, cada división celular hay 30 cambios que heredan a sus células hijas, simplemente porque no hay proceso que sea 100% eficiente. Son esos cambios precisamente los que a veces podrían darle la solución a problemas actuales.
No sé, a veces algún cambio podría generarnos resistencia al COVID, por decir. Otros cambios podrían causarnos una enfermedad genética. Otros podrían ser completamente neutrales. Pero si se quedara el genoma tal cual está, si jamás cambiara, tendríamos una especie que desaparecería con mucha facilidad. En realidad, en esos cambios, y lo sabe el mexicano, en la variedad está el gusto, esos son los que nos da la posibilidad de sobrevivir en términos evolutivos. Entonces, en los cambios, la mutación no es, no es el demonio del cuento, no es algo que tengamos o que podamos siquiera que impedir. Necesitamos esos cambios y de hecho las plantas que comemos, las comemos porque tuvieron cambios nacidos espontáneamente que nos fueron útiles una vez que los seleccionamos. Doctor David Romero Camarena, él es experto en ciencias genómicas y ahora ha sido muy taquillero con el tema de los lobos terribles. Agradezco mucho tu tiempo, tu enseñanza y vamos a cerrar con un comentario que yo quiero escuchar. Tú conoces a profundidad, tú eres un experto de las ciencias genómicas y si ahorita tuviéramos oportunidad de mirar una pantalla y ver el futuro dentro de, ¿qué te gusta? 20 años, para que los chavos también estén ahí. ¿Cómo te imaginas la realidad con todo lo que tú sabes hoy de las ciencias genómicas? Me imagino un mundo en el cual los jóvenes, nuestra sociedad como un todo es un poco más científica. Ha aprendido de que la ciencia no es un enemigo, es un amigo, pero en el cual la ciencia está hecha por ciudadanos, con intereses, con diversidad, y en el cual estamos participando todos activamente en decir qué es lo permisible y qué es lo que no es permisible. Me imagino una sociedad en la cual transgénicos ya no es una mala palabra, pero tampoco es una palabra de uso comercial. Es algo que se puede utilizar para el bienestar de nuestras sociedades, como solía hacerse en México con los institutos nacionales de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, para el desarrollo de los alimentos de los cuales se nutre esta nación. Estoy convencida de que debemos seguir invirtiendo en ciencia y que la ciencia debe estar al alcance de todas las personas. Eso es, conciencia, paciencia. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por tu explicación. Gracias a ti.